de su, de su difunto padre, el cual le habla de la terminología de un líder sin cargo, un líder, sí, un líder sin cargo, en el que mediante una confusa conversación le convence para que siga como un seminario. Espérame un ratito, ¿ves? Espérame un ratito, por favor, dice. Chicos, igual si de pronto tienen materiales por compartir, diapositivas, yo que sé, alguna herramienta digital de gamificación, me avisan nomás. Ya está la opción para compartir pantalla. Luego vamos con Anton. Ya dicen, disculpe. Ya, en el cual el viejo amigo del padre le comienza a hablar acerca de la terminología de un líder sin cargo, en el cual le dice que tiene que hablar con los cuatro filósofos, las cuatro Maestros. personas que están, cuatro maestros que están a cargo de la enseñanza de un líder sin cargo. Ya, háblame de Ya, un maestro, no me hables de todos de golpe, Kevin. Háblame de uno bueno, que controle la enseñanza. el que más me llegó Eso. era, no me acuerdo muy bien el nombre, pero era del que era 25 años, el tercer maestro prácticamente, el que Qué fue de actividad 20. hacía? ¿Mande? ¿Qué actividad hacía? Él era, antes era empresario, Y trabajó ahora, por 25 años en una empresa. Ahora ya no trabajaba, pero estaba haciendo la floristería jardinería. eso, jardinería en una biblioteca Ya, que en estaba la justamente azotea. en el último piso, en la azotea. Él lo que más prácticamente le dijo que a todas las personas que se encuentran en su entorno siempre tiene que llevarse, bueno, en mis palabras, siempre tiene que llevarse muy bien con todos, porque todos pertenecen como a una familia. Y primero hay que aprender a llevarse muy bien con la familia para poder ser una buena persona prácticamente. Ujú. Porque él le puso como ejemplo que cuando ha estado dando unas pruebas para la empresa, le han preguntado el nombre del conserje, pero él no sabía el nombre, nadie sabía el nombre del conserje. Por eso, él aprendió que todos son una familia, todos somos una familia, en pocas palabras. Listo, Kevin. Ya, así de sencillo era, sin mucha complicación, demostrando que hay algo de lectura por lo menos. Ya, gracias, ya Prácticamente me está. leí el No, libro. no olviden, no, es que sí, pero es por el tiempo, pero tienes que hacer el Ah, informe ya. individual. Sí, el informe también ya lo tengo hecho. Sí, ya tienen que empezarlo a subir también. Igual es colocado como fecha tope hasta el viernes en caso de que no hayan concluido, ¿no? No olviden que el informe, el tema central es la lectura, ¿no? Y por añadidura es el texto este que están leyendo, ¿no? Porque a veces me hacen resúmenes del texto y no se trata de un resumen del texto. Ya, Listo. licenciado. Gracias. Creo que Anthony levantaste la mano, no sé si ibas a exponer Sí, o Licen. ya. Sí, Licen. Bueno, Licen, lo que yo comprendí acerca del libro fue que todas las personas podemos llegar a ser líderes. Tenemos que ser apasionados. En este caso, la idea principal del libro nos relata que para ser un líder no necesariamente tenemos que tener un cargo alto o que alguien nos reconozca por un título o algo, sin importar en la posición, digamos, de la empresa que estemos trabajando, ya sea podemos ser algún conserje o algún ayudante. Para ejercer el fuerte liderazgo, primeramente tenemos que ser apasionados con todos. En este caso, la historia gira en torno a un joven que después de la lamentable fallecimiento de sus padres, él se sintió devastado y para él ya no tenía la vida sentido. En este caso, él se enlistó en el ejército en Irak, pero en este caso, cuando él regresó a la vida, se podía decir civil, le atormentaban los recuerdos que vivió en el ejército. Así que él le dejó a los padres una enseñanza que era acerca que él buscar información en los libros. Así que se entró a una biblioteca a trabajar. Ahí un día, como cualquiera otro, conoció a Tommy, quien le dijo que él conocía a sus padres. Para él fue una gran sorpresa porque él, como no tenía relación, el padre nunca le había contado que tenía un amigo que le mencionara acerca de la filosofía LSC.
En este caso, él le mencionó que para que él le va a ayudar acerca de los, se podría decir, para que él olvidara todo eso que vivió en la guerra y se centrara más en su vida. Le mencionó acerca de la filosofía que es la LSC. Le dijo que le presentaría cuatro maestros, los cuales el primer maestro se llamaba Ana, quien era una chica que trabajaba en un hotel, que limpiaba. Ella le mencionó a Blaine que para tener, digamos, que no sienta que las personas le hagan de menos. Ella le mencionó que no tiene que él tiene que tener un enfoque en él mismo, que no, que él piense que todo lo que él hace es para hacer algo bien. El segundo maestro lo encontraron en él, ese que su nombre era Jess, era Tai, quien trabajaba en una especie como librería, él dice un ratito. Era ex esquiador él. Sí, él trabajaba en una tienda de invierno. Él le De mencionó, esquí, a él de le tienda regaló dos deportiva. herramientas fundamentales. La primera le decía que él tiene que divertirse en todo lo que él pudiera. La segunda que tiene que afrontar las adversidades y las circunstancias que se le presentaran. El tercer maestro lo encontraron en la azotea de una biblioteca. Eh, él se llamaba Jack. Este maestro le mencionó que las relaciones con personas hacen que las relaciones, mientras con más personas tenga, que digamos, el liderazgo sería superior. Y también le mencionó que acerca de que para que un negocio funcione, y principalmente eran las personas. El cuarto maestro le enseñó la filosofía del SC, que significaba el líder sin cargo, que él, para poder tener, digamos, una filosofía fundamental, él tiene que ser primeramente una buena persona. Este se puede decir que es la más importante, ya que para ser un líder tiene que ser empático en todo momento, hacer lo correcto aunque nadie lo esté viendo. En este caso, para mí eso es de una de las filosofías que se podría decir más importantes que destaca este maestro. Listo, Antonio. Vamos. Bueno, no sé si de pronto, Antonio, chale, estoy colocándola. Igual, lo mismo con los informes, ¿no? No olvide. No sé si hay más voluntarios. Sería bueno que haya voluntarios antes de escoger al azar. Una, dos, tres. Yo listo. Yo listo. Leticia. Yo. A ver, Leticia. Bueno, Levanten la mano si les pido para no tener ya. problemas. A ver, Leticia, entonces. Bueno, primero, pues el libro nos habla de Blake, que es un personaje que pues está como en un momento de su vida complicado donde no sabe qué hacer, no sabe para dónde va, no tiene una motivación, pues ya porque él pues sufrió la pérdida de sus padres, él también cuando era niño era un niño muy con un futuro y los padres siempre dijeron que él tiene un gran futuro. Pero bueno, a consecuencia de que los padres murieron, pues él se enlistó en el ejército. Eso pues como fue como un desahogo, pero no le resultó bien porque gracias a lo que la guerra en Irán pues tuvo muchos traumas respecto a Ujú. lo que sufrió. Y bueno, él vivía su vida así, como quien dice, pues solo vivía para trabajar. Solo el único objetivo era ir a trabajar y de hecho pues no hacía un tan buen trabajo, ya que no tenía esas ganas de trabajar, no lo hacía bien y pues no le despedían porque él pues se llevaba bien con los clientes. Bueno, en eso pues llega Tommy, que es el mentor y ya es como dice, es un tipo que como a la primera vista pues pareciera una persona que está loca, porque es un tipo así que llega con su ropa remendada, con su pañuelo de Mickey Mouse, entonces se sorprendió ya que él llega con una actitud muy grande de liderazgo, una persona muy feliz que ama su trabajo, que le está enseñando y le dice que le conoce a los padres y que le había prometido al padre, que era un amigo, un gran amigo, que iba a hacer lo mejor de él porque él tenía algo más que hacer. Él tenía un propósito enorme. Entonces, pues primeramente, cuando empecé a leer, la verdad, yo pensé, yo dije, wow, parece una secta, sin ofender, porque era como que le llevaba al cementerio y de la nada a las tumbas y que el personaje también se asustó, pues porque era todo muy raro, muy random, perdón la expresión, pero sí fue así. Y después ya le fue explicando, le enseñó que
que básicamente está viviendo por vivir y que va a llegar a morir y no va a llegar a hacer nada, no va a cumplir nada. Y es eso, que la vida es tan corta que debemos hacer algo más y inspirar a otras personas. Y bueno, y le enseñó lo que es el líder que no tenía cargo, que le decía, que le recalcaba que era esa era una filosofía muy grande que quería enseñarle, pero antes tenía que prometerle que si él enseñaba, él tenía que ir enseñando a las otras personas. Ese era el único compromiso que tenía. Bueno, en eso pues le llevó primero donde Ana, que es una mujer latina, argentina, tiene 50 años, ella trabaja en un hotel, según entendí, haciendo limpieza. A primera vista, como Blake le dijo que pues, ¿por qué tendría sentir tan liderazgo si limpia y no es un gran trabajo? Pero le explicó que no necesitas un cargo para ser un gran líder, explicándole que cada cosa se hace con un gran amor, pues siempre esperando más, siempre con felicidad y disfrutando, porque ella era una mujer muy alegre, muy feliz, bailarín y todo eso, entonces le encantaba eso y ella le puso un apodo que es el gran Blade, si no recuerdo, si recuerdo bien. Después de eso, pues está Tim Boy, que es un ex esquista reconocido, que lo encontraron en una tienda, pues él enseñó que las grandes adversidades pues crean grandes líderes, enseñándole que a pesar de las dificultades, pues siempre es bueno tener disciplina, tener en cuenta lo que es el objetivo principal que todos tenemos, de igual forma que no necesitamos tener un cargo, un sueldo grande, un despacho, como decía Tommy, para poder llegar a dar nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor expresión en el trabajo, en los estudios. Y principalmente lo que se enfocaban es que cada persona podía despertar su líder interior, que era lo que todos necesitaban. Después estuvo Jackson, que es un gran ejecutivo que pues de hecho tiene mucho dinero y ahora pues dejó sus negocios y ahora es un jardinero y tiene un propósito, tiene un proyecto con la jardinería, le encantan las flores y todo eso, es una persona alegre, es una persona ya adulta también y él le dice que hay que mejorar las relaciones con las demás personas para tener un mejor liderazgo. Y esto también le recordó a Blake que no tenía una buena relación con su novia. Estaba en un vaivén con su novia, no tenía la relación que antes tenía. Y pues le recuerdo que es importante tener buenas relaciones no solamente con las personas del trabajo, sino también personales, con tu familia, pareja y todo eso. Entonces, que cuando uno se lleva bien con las personas, pues creo que todo fluye de mejor manera y el ambiente laboral también es más tranquilo, ya que él pues no se llevaba con sus compañeros de trabajo, no hablaba con ellos. Y como le decía, él ni siquiera lo intentaba para llevarse bien con ellos. Y bueno, le enseñó de que es bueno abrirse porque es reciprocidad, que cada persona le das algo y también pues tienes que recibir, que grandes amistades que te pueden ayudar en algún momento, pero siempre hay que fortalecer las relaciones. Y también estuvo Jet, que es el mejor masajista de la ciudad. Pues él enseñó que antes de ser un buen líder, pues tenemos que primero ser mejores personas, porque no podemos dar algo que no somos. Siempre el liderazgo también quiere que seamos buenas personas, que seamos buenas, amables, que podamos tener empatía y consideración con las demás personas, porque es muy importante. De hecho, cuando trabajamos hay que tener empatía y consideración. Y peor si tú eres un líder, digamos, tienes un cargo más alto, pues es importante tener empatía y también responsabilidad también con las demás personas. Ese es mi punto de vista que entendí Listo, del libro. listo, Leticia. Lo resumiste mejor. Pero bueno, está bien. No sé quién levantó la mano. No puedo alzar la mano, pero yo quiero. Ya, vamos, Cintia, vamos. Ya, Yo digo, si tienen la mano, van a levantar, déjenla ahí, porque luego me pierdo. A ver, pero vamos contigo. yo hice unas diapositivas en Prezi, no sé si sea Sí, no necesario. hay problema. De hecho, eso les ayuda a mejorar calificación. Ya, sí está compartiéndose, ¿verdad? Sí. Maximízale peso. Ya, espere, mi compu está un poco lenta. Ahí está. Ya. Bueno, empezamos con el líder que no tenía cargo. Bueno, Blake era un
un joven que vivía en sí cuando sus papás estaban vivos. Él era muy feliz por la presencia de sus papás, pero lamentablemente sus papás fallecieron. Su vida dio un cambio a lo loco. Él decidió como que retenerse todo el dolor que tenía, y quiso ir al ejército, a la milicia. Se metió allá para ver cómo podía superar ese dolor que él tenía. Entonces se va, pero ahí en eso de la guerra y todo eso, tuvo más traumas. Vio como la gente se moría, como sus amigos se morían. Entonces él se quedó con traumas. Volvió de ahí, pero igual seguía encerrado. Seguía cerrado con su dolor, con todos los traumas que tenía. Entonces él se mete a trabajar en una librería, trabajaba ahí. Eh, Él seguía ahí porque por en la forma que se llevaba con los clientes, tenía, a veces se portaba bien, pero en sí él era muy separado de todo. Siempre era frío, se podría decir en esa parte. Y después un día, un lunes, fue el día clave, como se podría decir, que él encuentra a Tommy Flynn, que era un señor, o sea, tenía un aspecto de 60 años, de algo más por ahí, creo que era, no me acuerdo bien. Era como, se vestía como vagabundo y también tenía un aspecto, el peinado era como Albert Einstein, que tenía así como los cachitos. Entonces, le lleva a conocer a cuatro personas que le ayudan a, o sea, a ver la vida en otra forma, a aprender cosas, a cambiar su vida. Entonces, Tommy le hace una revelación que no necesita un cargo para ser un líder. Entonces, esto a él como que le llamó la atención y dijo: voy a ir con él, a ver a dónde me lleva, qué me enseña y qué tiene para mí, ¿no? Entonces, ahí primero se encuentra con Ana. Ana, que ella era una empleada del hotel, una ama de llaves del hotel. Ella siempre era contenta, alegre, divertida, siempre le metía como que alegría a lo que ella hacía, amor a lo que ella hacía. Entonces ella le decía que tiene que, tiene que hacer con las cosas con amor, y le dijo que el verdadero liderazgo es esforzarse para dar lo mejor de él y enfocarse en todo lo que él haga. Entonces, de ella aprendió a ser como que más, como que coger más amor en lo que él hace. Entonces, después se encontró con Tai Boy, que él era un ex campeón del esquí. Ujú. Él enseña ¿cuál sería la palabra? La palabra que dice, el liderazgo, el líder aparece en los momentos de crisis. Entonces, siempre al líder se le ve cuando las cosas están mal, no hay solución. Entonces, el líder tiene que sobresalir ahí, tiene que encontrar la salida de eso. Entonces, tiene que tener, como quien dice, coraje, resiliencia, visión para aclarar a los demás que están atrás y a los que le siguen. Entonces, eso le enseñó Tai Boy. Y ahora viene Jackson Chan, que él era un empresario, ¿no? Que tenía dinero, era millonario, pero a él le gustaba eso de la jardinería, entonces él trabajaba en eso. Él le enseña como que tener conexión con los demás, enfocarse en los demás también, darles confianza, darles como que se sientan conectados entre ellos, tengan más compañerismo y eso. Entonces después se encuentra con John Brisley, que él era un masajista. Bueno, él lo que le enseña es a ser una gran persona. Le enseña que tiene que ser como que más empático, como que más sociable, ser un poco más cariñoso con los compañeros, con las personas. También ahí y le enseñó a que tenga una nueva vida con su novia, que al final se casaron y tuvieron una linda familia. Ya, entonces eso le enseña, Jet le enseña a ser una buena persona. Ok, ok. Bueno, ¿y qué es lo que le lleva a transformarse? Todo esto, lo que Blake aprende, le enseña a tener cambios en la librería, le enseña que él empezó a adaptar una actitud como que más positiva, trabajó más con excelencia,
tenía una mejor atención con los clientes, daba más amor en lo que él hacía, en su trabajo, conversaba con sus amigos, ya empezó a ser como que más sonriente. Ay, qué cosa. Entonces, y ahora viene el reconocimiento y el ascenso que le dieron debido a esas actitudes que él tenía, a ese cambio repentino que tenía él. Le ascendieron a él, le dieron la vicepresidencia de esa empresa que era de la librería porque gracias a su cambio, él logró como que desempeñar y construir más relaciones más profundas, fue también como que más reconocido por su esfuerzo, su dedicación, y eso le ayudó a tener un cargo más grande de lo que él tenía. Bueno, una de las reflexiones sobre este liderazgo dice, el verdadero liderazgo no depende de un cargo, sino de la calidad de persona. Es sobre liderar con amor, integridad y compromiso, influenciándose en otras personas. Entonces, lo que el libro a mí me enseñó es que siempre hay que ser positivos, hay que hacer las cosas bien, hay que sobresalir en los momentos de crisis, siempre hay que ver como que esto pasa y ya. Y eso le ayudó mucho a Blake, le ayudó a tener un gran trabajo, a tener más contacto con sus amigos y tener una relación amorosa muy linda y su vida mejoró debido a estos consejos que le dio. Y después de que haber conocido a todos sus cuatro maestros que Flynn le enseñó, Flynn falleció Mm. y le había dejado una carta a él y aparte de eso también le dejó todas las enseñanzas que aprendió con los cuatro maestros. Y ya, eso fue. Listo. Gracias por tu participación, Cintia. Bueno, veo que a comparación del AP anterior, hubo mejor acogida en esta lectura individualizada. Lo va a tomar en cuenta para los otros alumnos en los próximos ciclos. Em, no sé, Rosa, creo que tenías levantada la mano, Rosalena Chuba, o de pronto otra persona. Yo lo hice. A ver, también. Bueno, el libro trató de se podría decir de un niño que nació, eh, vivió una parte de su vida en Weehawken, en donde él era un niño muy, muy activo, muy hiperactivo, era alegre, era un, como decir, un niño normal, en donde él con el tiempo viajó a Nueva York, vivió con sus padres, todo el resto de su vida vivió ahí y él trabajaba, él tenía un trabajo, o sea, tenía una vida normal. Cuando fallecieron los papás, a él se le cambió la vida. Es como decir, se le desmoronó todo. Él cambió, vivía como que no le importara nada y él trabajaba, eh, tenía varios trabajos y a él no le importaba nada, pero el trabajo lo hacía es más bien por vivir, digámosle, porque para realizar y conseguir su estado de vida, y no más bien porque le gustaba. Entonces, él se ingresó lo que es al ejército, porque pensaba de que va a recibir algún cambio, pero ingresó al ejército y fue a la guerra de Irak, en donde en vez de cambiar, él recibió, como decir, algunos traumas, en donde vio fallecer a sus amigos, a sus compañeros de ahí del ejército, ensangrentados, y él recibió más traumas. 2 días después él recibió su licencia y pues regresó a su vida normal, en donde también debido a sus traumas, él no podía, digamos, descansar muy bien. Él tenía sus pesadillas y no tenía un buen compañerismo con la sociedad, digamos así. Y luego, ¿cómo se dice? Consiguió un trabajo en una librería, una gran librería. Entonces ahí tampoco tenía un buen compañerismo. A él le tenían ya como para echarle del trabajo, pero no lo hacían porque tenía una muy buena actitud con sus clientes, los trataba muy bien. Pero un día llegó un hombre
un hombre irreconocible. Tenía su pañuelito de Mickey Mouse y también tenía con su cabello se parecía a Albert Einstein. Entonces él no sabía quién era, pero el hombre sabía muy bien el nombre de Blake, sabía muy bien su nombre, sabía muy bien de dónde es y a él se llamaba Tommy Flynn. Tommy Flynn más bien le reconoció a Blake porque fue a dejar su carpeta en la empresa para entrar a trabajar en aquella librería. Entonces, Tommy empezó a hablar con Blake y le dijo que tiene que cambiar su actitud, ¿no? Porque Tommy era también el amigo de su papá, que se llamaba Oscar. Era el amigo y pues cuando se fueron a vivir en Nueva York, se enviaron cartas, pero seguían en comunicación hasta que falleció Oscar. Entonces, él le hizo que prometer a Tommy de que buscara a su hijo, a Blake, y le pueda enseñar todo, como digamos, cómo es su vida, cómo tiene que ser la trayectoria. Y eso es lo que hizo Tommy. Empezó a hablar con Blake, le dio la enseñanza en que el liderazgo no es un cargo o el nombramiento más alto que debe tener, sino los valores de que le inculcaron de cómo tratar a los clientes, de ser respetuoso y todo aquello. Tommy era una persona muy activa, ya era una persona adulta. Era algo extraño, pero sabía lo que decía, sabía cómo interpretar las cosas. Un día le citó a Blake a un cementerio a las 5 de la mañana. Fue algo extraño para Blake, pero si Tommy, sabía que Tommy tenía que enseñarle lo que le prometió al papá de Oscar, perdón, al papá de Blake. Y bueno, Tommy le dio la enseñanza en que el liderazgo no es un cargo, sino sus valores. Luego de eso le llevó donde Ana, donde era una mujer adulta, era argentina, tenía ya sus 50 años y pues ella trabajaba en un hotel prestigioso. Y ella fue lo que le enseñó fue de que no necesita un cargo para ser una muy buena persona, sino nuevamente como Tommy le había dicho, sino sus valores, el trato. Y después de eso, también conoció a Tim Bob. Él era un esquista. Eh, Él estaba en una tienda donde vende cosas deportivas, ¿no? Y él le decía que las grandes adversidades crean grandes líderes. En pocas palabras, quiere dar a conocer lo que las otras personas lo dijeron. Él luego de eso también conoció a Jackson. Él es un ex ejecutivo, de igual manera que tenía mucho dinero, pero él tenía un nuevo proyecto que era jardinero. A él le encantaba la jardinería y él lo puso en práctica. Él dijo que eh, cuando más profundo, digamos, tiene sus problemas, ¿no? Más grandes sean sus problemas, sus dificultades, es más grande su liderazgo. Y también conoció a Jet. Él fue un masajista, el mejor masajista de la ciudad. Él también le dijo a Blake que para ser un gran líder hay que ser una gran persona, en donde digamos que los cuatro maestros que conoció, las cuatro personas, le enseñaron lo mismo, en donde no necesita tener un cargo, no necesita tener un título, no necesita tener un número para ser una mejor persona, sino su calidad, su trato, sus valores, en que trata a las demás personas, su compañerismo, en donde Blake entendió eso. Él era una persona súper fría, súper alejada de las personas, no le importaba nada, en donde después de todo ese encuentro de las personas, pudo cambiar su actitud.
cambió todo para él, empezó a tener todo sentido, empezó a tratar de la mejor manera a las personas y eso yo he comprendido del libro. Listo, Tamia. ¿Alguien más? Es, Listo, listo. Profe, perdón, estaba con mi internet súper malo. Me tuve que salir como unas 3 veces, Sí, perdón. no, no hay problema. Pero puedes dar la exposición, no hay problema. De pronto Y, falle de nuevo. o sea, como sea, o sea, si, Sí, si sí, quiero les sí. pongo. Dale. Em, bueno, em, bueno, en sí la obra y tenemos como protagonista lo que es Blake. Entonces, bueno, nuevamente, como todos han dicho, es un buen muchacho hasta, ya te llamo, hasta la muerte de sus padres, ¿no? Entonces ahí es cuando su mundo, bueno, se hundió y esto a su vez hizo que Blake a su vez sea como que un poco más rebelde, muy aislado, e incluso se metió a la fuerza, a las Fuerzas Armadas. Entonces, profe, perdón, un segundito, solo le llamo después. ¿Puedo poner en 2 minutos, profe, porque me están llamando de la escuela del Martín? Listo, listo. Bueno, hasta que trate de solucionar, de pronto hay otra persona. Profe, buen día. A ver, ¿quién es? Porque está solo usuario de Zoom nomás el nombre. Eh, es que estoy conectada desde el teléfono y no le puedo cambiar el nombre. Mi nombre es Paula Jiménez, profe. Ya, listo, Paula. Eh, ya, listo. Bueno, la historia empieza con Blake, que él, bueno, había sido un soldado, pero después de la guerra él volvió a su país sin rumbo, ¿no? Acabó él trabajando en una librería, pero él se sentía apagado, sin motivación, como si su vida, o sea, no tuviera sentido. Entonces un día en su trabajo aparece Tommy Flynn, que él es un señor que también trabaja ahí, pero él trabajaba como conserje. Entonces, ya pues, Tommy, él tenía una actitud súper diferente porque él era así positivo, sabio y también él era como que disfrutaba cada cosa que hace. Entonces, hubo un día que Tommy le dice a Blake una frase que le dejó así como dando vueltas la cabeza pensándolo mucho y la frase era, no necesitas tener un cargo importante para ser un verdadero líder. Entonces, Blake se queda así como súper intrigado y Tommy le propone acompañarlo ese día para presentarle a unas personas que le van a enseñar lo que significa liderar sin título. Entonces Tommy lo lleva a una cafetería, ¿no? Donde conoce a Ana, que es una mesera súper alegre, atenta y servicial. Entonces, ella ama bastante su trabajo, aunque no tenga pues un gran puesto como de jefe o algo así. Entonces, Blake ahí se da cuenta de que su actitud inspira y contagia a todos. Entonces, la lección que le deja a Ana es que puedes liderar desde cualquier lugar, si haces tu trabajo con amor, con excelencia y con buena vibra. Entonces había también un detalle que Ana le regala un café y le dice que todos los días ella trata de mejorarle el día a alguien. Entonces, después van a un cementerio donde conoce a T-Boyd. A este, bueno, antes era una estrella del esquí, era súper famoso y exitoso, pero él lo dejó todo. Entonces, ahí estaba trabajando, cuidando, ¿no? Ese lugar que era el cementerio y entonces él ahí plantaba flores y él prácticamente se veía como en paz. Entonces la lección que él le dejaba era que la vida es corta, entonces liderar también es vivir con un propósito y que no desperdiciara el tiempo, él se enfocaba bastante en el tiempo y en cosas que no lo hacen feliz. Entonces había un detalle que igual... eh, él le decía que trabajar en un cementerio le recuerda todos los días que no hay que postergar lo importante, o sea, dejar las cosas para después. Entonces, luego van a una tienda
que era de tecnología, donde conoce a Jackson Chang, que era un empresario con muchísimo dinero, pero que eligió trabajar como un vendedor común. ¿Por qué? Pues porque a él le gustaba estar cerca de la gente, le gustaba servir y también aportar, ¿no? Entonces la lección que le dejaba era que el verdadero líder está en servir, en mejorar la vida de otros, o sea, y que el dinero o el cargo no lo hace líder. Ya, entonces, bueno, este personaje, él tenía siempre un cuadernito donde anotaba todos los días algo que él hizo para ayudar o alegrarle el día a alguien y que él así, o sea, de esa manera, él mide si su día fue o no fue exitoso. Entonces, la última persona que conoce ese día es Jet, que es un masajista que él igual tenía así una energía súper especial, hablaba de la importancia de cuidarse, de mantener la mente y el cuerpo bien. Entonces, ella decía que, o sea, no puedes liderar si estás agotado o mal contigo mismo. Entonces, era súper importante el autocuidado porque esa era la clave para poder dar lo mejor a los demás. Entonces, ya mientras, había un detalle que mientras él le daba un masaje, le dice que igual el descanso y la renovación no son lujos, o sea, son parte de ser líder. Entonces, ya después de pasar el día con estas 4 personas, Blake empieza como a ver su vida ya diferente. Se da cuenta de que no necesita esperar a tener un gran cargo, ni ser jefe, ni tener poder para hacer la gran diferencia. Entonces, que él podía igualmente ser líder desde donde está, si cambiaba su actitud, se cuidaba, si él sirve a los demás y hace su trabajo con pasión y convicción. Entonces termina él súper motivado, con una nueva visión de sí mismo y con ganas de aplicar todo lo que aprendió con sus mentores. Ya, profe. ¿Ya? Ajá. A ver, bueno, Rosa dice que está con problema. No sé si hay alguien más. Paula ya está. A ver, no sé si está aquí Stephanie Pucha. Voy a empezar a llamarles. Sí, Listen, espérame un ratito, ya va a cambiar el nombre. Ya, Stephanie Pucha. No, no importa si no puedes cambiar. Lo que pasa es que por tiempo. Ya, espérame un ratito. Ya. eh, mi, a ver, mi presentación se basa a ver, el protagonista de esta historia se llama Bey. Cuando sus padres fallecieron, quedó solo. Él pensaba en que su vida no tenía sentido para volver a enfocarse y sentirse ser algo, parte de algo. Bueno, entre eso, él entró al ejército, donde fue enviado a Irak. Al regresar a la vida normal, los recursos le atormentaban de esa horrible experiencia. Se sentía asustado y no tenía relaciones con otras personas. El entorno a trabajar él entró a trabajar en una librería. En su lugar se sentía seguro. Un día conoció a una persona que le mostró una serie de secretos que le permitía alcanzar el éxito y una vida satisfactoria. Eh, Beck un día trabajando en la biblioteca, un hombre de aspecto extraño le toca el hombro y era un empleado que trabajaba en la librería y un antiguo amigo de parte de Beck, se llamaba Tommy, que le prometió a su padre Oscar que lo ayudaría como pudiera, revelándole una filosofía que le haría ser exitoso.
recordándole que todo lo que ha pasado ha sido una preparación para alcanzar el éxito. Cada uno debe considerarse a sí mismo parte del éxito. Él le prometió que le llevaría a conocer a 4 maestros, acrónimo, trabajando realmente excepcional. Tommy lo cita a las 5 de la mañana en un cementerio cuando llegó Bake. Vio a Tommy sentado al lado de unas tumbas abiertas. Bake pensó que ese hombre estaba loco. Significa liderar sin cargo. Los líderes hacen lo que los fracasados no están dispuestos a hacer. El hombre invitó a Bake a ver dentro de las tumbas una tumba que se percató de una tablilla, los 10 arrepentimientos humanos. En la otra tumba había otra tablilla, era de oro, con las cosas buenas que ocurren en la vida. Si decides ser un líder sin cargo, te sientes feliz, satisfecho con la vida que ha llevado. Tommy menciona que era hora de conocer a los 4 maestros de la filosofía. El primero fue Ana. Ella trabajaba como empleada en uno de los hoteles más importantes de Nueva York. Ana le dijo a Bake que podía tener 1 millón de razones para desanimarse, para no estar satisfecha, porque era más que una empleada de limpieza. Sin embargo, lo que piensa la sociedad sobre ti no importa. Lo que importa es lo que pienses sobre ti mismo y que conozcas el valor de tu trabajo. Además de plantearle nuevos retos, el liderazgo consiste en mantener la fe inquebrantable en punto de visita y uno de confianza e innovable en tu poder para provocar cambios positivos, acrónimo de Ana. eh, Esto innova una maestría, autenticidad y gran valor ética. El segundo maestro se encontraba en una tienda deportiva de invierno. Su nombre era Tai y era un antiguo esquiador profesional que le ofreció a Bake herramientas para transformar su manera de trabajar y vivir. La primera de ellas fue de manera de divertirse en lo que, digamos, hiciera en la segunda herramienta. Era un sobre enfrentar los cambios, adaptarse, el cambio tan rápido como este llega a conducir una victoria acrónima del maestro. Tai fue Spark se encontraba Se colgó, creo. Tuvo problema. de entregar y fortalecer tu líder interior. Para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Muchas gracias. Listo, Estefan. A ver. Vamos con Stalin Choice. No sé si está aquí Stalin Choice. Ya. Mateo Díaz. Ya. Roselena, que está pendiente. Eh, Glenda Jami. Sí, licenciado, buenos días. Ya. Vamos contigo. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre de Black. Como todos ya terminaron de decir, tenía su vida normal hasta que llegó, se podría decir, a una casi depresión por la muerte de sus padres, que él intentó ser fuerte, pero
intentó ser fuerte y se metió a la vida militar, pero no le fue tan bien que digamos, que después de eso le quedó muchas experiencias, que no sabía qué hacer con su vida, que hasta el momento él se fue a trabajar en una librería, que ahí se sintió un poco mejor. Ahí es cuando conoce a Tommy. Él él no se vestía tan bien que digamos, era una persona sencilla y le enseñó a Black, le enseñó varias cosas, ya que el papá de Black era el amigo de Tommy hace años atrás, que le prometió ayudarle. Y, y siempre hay una frase que él le decía a Black, lo que te enseñé, ya. Le enseñó varias cosas que le va a servir en su vida. Y también le dijo él tiene que seguirle a él en todo. Y él y Black le dio mucha atención en lo que le iba a enseñar, ya que al siguiente día le llevó al cementerio a las 5 de la mañana. Y le enseñó ahí en el cementerio, le enseñó sobre si él, le enseñó 10 arrepentimientos humanos, si él no pone esto en práctica. Después de esto, A ver, Damaris, también para fueron, tratar de finalizar, ¿qué le enseñó Jet? Jet Li, ¿qué maestro fue y qué le enseñó? Con eso finalizamos. Jet que le enseñó Sí, el maestro Jet Li, ¿quién fue que le enseñó acrónimo, etcétera, etcétera? Bueno, todo lo que hizo la lectura en base al señor Jet Li. que él, que él tiene que seguir con su vida para ser un gran líder. Primero hay que ser una gran persona que tiene que poner más tranquila su vida, eh, tener una vida sana, hacer ejercicios y el asíncrono de Jet. eh, Listo. Me parece que está de Glenda Damaris. Vamos con Carolina Gualán. Yo, No sé si está Carolina Gualán. Carolina Gualán. ¿Me escucha tal vez, licenciado? Disculpe. Sí, Me hace difícil las reacciones. ¿Puedo exponer yo tal vez, licenciado? sí, sí. Ya, pero no está Carolina Gualán, ¿no? Entonces vas tú, Luis. Dale. Ya, muchas gracias, licenciado. No se te escucha. Estás con el micrófono apagado, me parece, Luis. Sí, sí, estás apagado el micrófono.
Voy a compartir pantalla, por favor, licenciado. Listo, listo. A ver si me permite. Muchas gracias. ¿Sí se ve, licenciado, tal vez? Sí, ahí sí. Ya. Bueno, licenciado, muy buenos días. Compañeras, compañeros, igualmente muy buenos días. Que tengan un excelente día. Vamos a explicar acerca de la fábula de Robin Sherman, Líder sin cargo, que es un libro muy importante, ¿no? Y podemos comenzar diciendo que esta lectura es un mecanismo más importante para lo básico que nosotros podemos transmitir en los conocimientos a través de las personas. ¿Cómo? En dominar la destreza electoral es muy fundamental, no solo en las diferentes etapas educativas, sino a través del tiempo en las que nosotros podemos desenvolvernos, normalizando siempre la vida adulta, empezando con la menor. Bueno, nosotros podemos decir que este libro trata netamente la forma de vida, de cómo podemos progresar a través de la experiencia de cada uno, ¿no? Una de las mismas maneras podemos decir que el conocimiento de la comunicación que nosotros tenemos adquiriendo a través de los objetivos es muy importante. Aquí hablamos de Robin Sherman, que introduce un libro como una guía práctica para el desarrollo de un liderazgo, sin necesidad de tener un propuesto basado en los años que nosotros podamos alimentarnos de acuerdo a las experiencias, como había mencionado, y poder decir que nosotros podemos llegar a ser grandes personas. El libro habla de Johnny Blades, un joven profesional que se encuentra en una encrucijada, digamos así, de una carrera. Pero es muy importante de cómo manejar aquello. Y podemos decir que nosotros en la vida siempre podemos tener diferentes cosas para poder ser un líder sin cargo, porque el líder no es necesario que sea un jefe, sino alimentarnos de los conocimientos que nosotros tengamos. Pues así como podemos decir que Johnny Blade tuvo aquí 4 grandes maestros. Como todos en la vida debemos de tener maestros para nosotros llegar a ser un líder, y como a través de las experiencias. Aquí podemos resumir uno de los 4 maestros que fueron las principales personas quienes le dieron la guía, la pauta para poder expresar de la mejor manera y guiarse a través de los consejos que se les da. Por ejemplo, podemos decir de Ana, una gerente de una librería, cual enseñaba los principios de cómo tener la capacidad y lo que no necesita es tener un título para ser un líder. El liderazgo siempre va a empezar desde la responsabilidad personal, independiente de la oposición que cada uno de nosotros tengamos para poder ejercer un cargo o no. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, el liderazgo tiene que ver con la excelencia del trabajo que nosotros mantengamos el día a día. Siempre el comportamiento se trata de realizar magníficamente nuestro trabajo en el puesto que nosotros tengamos, sea cual sea el trabajo que nosotros tengamos. Siempre se trata de estimular en cada una de las personas con las que podamos trabajar y hay las partes más grandes que podemos entender. No hace falta tener un cargo para ser un buen líder, ¿no? Hay que realizar el trabajo de la mejor manera, que eso sería suficiente para demostrar la capacidad de nosotros. Por ejemplo, acá podemos hablar del segundo maestro, que es Tommy Brint, un ex soldado y a la vez que era zapatero, que le enseñaban al principio la turbulencia que siempre crea grandes líderes, siempre con el trabajo y el esfuerzo. Las dificultades no son oportunidades, ¿no? Acá para crecer y liderar. Siempre son importantes nosotros tener grandes dificultades para poder crecer en la vida, en cualquier lugar que nosotros tengamos o trabajo, etcétera. Por ejemplo, podemos hablar del otro maestro, Tim Boyle, quien era un jardinero multimillonario y filántropo. Él siempre le enseñaba que el tercer principio es el don del liderar, es la relación.
Siempre tenemos que tener una relación exacta, perfecta para poder nosotros llegar a las personas. El liderazgo es efectivo, siempre lo decía, se basa en las construcciones de las relaciones que nosotros vamos a guiar a través de aquello. Y como siempre en la lectura nos enseña que uno no necesita un cargo o una posición para ser un verdadero líder. El trabajo es lo más importante, el trabajo realizado con exactitud es importante. Y aquí podemos hablar del cuarto maestro que tiene en esta fábula, que es Jade Brisley, que era un guía de surf y filósofa de la vida. Aquí le enseñaba que en este cuarto principio, para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Si uno sabe algo, compartir con las demás personas. El crecimiento interior es la base del liderazgo auténtico. Y eso siempre será en cada una de nuestras vidas, ¿no? Tener siempre el liderazgo y llegar a ser grandes, pero sin cargo. Bueno, eso fue mi participación, licenciado. Muchas gracias. Listo, listo, Luis. A ver, vamos a continuar. No sé si está aquí Euler Barragán. Sí, licenciado. Continuemos contigo, por favor. Bueno, Black es un joven que atraviesa, ¿no?, por una época de desmotivación personal y profesional, que a, que a transcurso de un día, Black es seguido por Samantha Tome y otros líderes expertos que tenía a través de conversaciones profundas y lecciones de práctica le enseñaron cuatro principios fundamentales de la filosofía del líder sin cargo. Cada mentor utilizaba ejemplos vividos, metáforas y acciones que fa- facilitaban el aprendizaje de los conceptos, convirtiendo la experiencia de Black en proceso de transformación tanto interno como externo. Uno de los momentos más importantes en la enseñanza de las épocas turbulentas, que son oportunidades inigualables para desarrollar la verdadera grandeza personal y profesional, que a través de las metáforas como profesional que el autor ilustra en las condiciones desafiantes, se revelan nuestras habilidades reales, que cuando el terreno es fácil cualquiera puede demostrar, pero que cuando el tiempo es difícil es cuando se muestra quién realmente tiene el temple o el potencial y el compromiso necesario para poder liderar. Y el libro nos enseña que la adversidad debe ser vista como un trampolín hacia nuevas oportunidades de crecimiento y no como un obstáculo insuperable. Establecer el lugar y la calma y estrategia y propósito ante las crisis y en lugar de actuar impulsivamente. Finalmente, el reconocimiento sincero del esfuerzo de los demás se convierte en una poderosa herramienta de motivación para la construcción de equipo. Ya soy sincero. ¿Ya? Ya. A ver, no sé, Jonathan Vascones. Buenas tardes. Buenos días, Bueno, bien, también, buenas tardes. Sí, sí. este, bueno, vamos a hablar del libro de Robin Sharma. Era un libro que nos cuenta una historia, que era un joven que perdió a sus padres, que en el transcurso de eso, estaba desorientado, que no sabía qué hacer de continuar con su vida. En cambio, después de eso, pasó eso, se fue
ingresó al ejército y se fue a combatir en Irán, donde vio mucho sufrimiento para él, porque pese a lo que pasó, lo que sucedió con sus padres, era muy fuerte para ver todo lo que acontecía en la guerra. En cambio, de ahí, después de eso, le dieron como terminó todo eso y de ahí se fue o sea, fue salió a la vida civil, como se puede decir. Y en el transcurso de eso, buscaba en qué ocuparse. Y en el transcurso de eso, entró a trabajar en un hotel donde conoció a Ana. Después de eso No entró conoció a le llevaron a que conozcan. sí, le llevaron. Eh, y ahí en el transcurso de eso, ella le enseñó, o sea, enseñó a decirle que para ser un líder no es necesario tener un cargo como ella solo era una empleada de un hotel. Bueno, en conclusión del libro de lo que leí es que decir que todos somos capaces en, en salir adelante, que no es preciso tener un título o, Un o cargo. algo porque la parte esencial es la persona, o sea, lo que podemos ser nosotros para servir a la sociedad. Ya, listo. Bueno, no sé si creo que ya están todos. Creo que las calificaciones que les he colocado ya están todos. No sé si hay alguien que está pendiente. Bueno, hay personas que no han estado conectadas. Obviamente, ellos se les dará valer el informe APE dividido para dos. No olviden que el informe APE es individual. Les hago acuerdo que la actividad que tienen que desarrollar en la plataforma EBEA es subir el informe APE de forma individual, ¿no? Ustedes ya la conocen. Vayan avanzando con el portafolio estudiantil también, por lo que ya estamos en la semana 14. Literalmente acabamos con ustedes la semana 14. Lean, porque igual el examen tenemos que hacer énfasis en la unidad 3 y la unidad 4. Entonces aquí les he colocado el material y hasta el viernes 2 de Licenciado, mayo va a estar habilitado la, ¿cómo se llama? La actividad. Listo, señores, si no existe alguna duda, vamos a quedar hasta yo tengo allí. una pregunta. Dime. Li- El cero de la semana 12, Ya, en la semana 12 ustedes dieron una prueba. ¿Cuánto sacaste en la prueba? no se dicen, pero sí tengo dado el test. Pero debes entrar y decirme el resultado de la prueba. Entonces, ese no se le divides para dos. Yo voy a ver. Lice, Esa es la nota que tienes para la actividad de la prueba 12. ¿Alguien habló? Licen, disculpe, yo recién me conecté. ¿Será que le puedo dar la exposición del libro? ¿Y qué pasó? Si ya terminamos. Es que no pude conectarme rápido, Licen, disculpe. A ver, entonces dame para finalizar. Bueno, entonces chicos, les aviso, ¿no? Ya está dado, pues lo colocado las actividades de las personas que tienen cero en la semana 12. Ustedes dieron una prueba en la semana 12. Y esa prueba la dividen para dos y esa va a ser su nota. A ver, Carolina, Sí, tratemos de, sí, de ser puntuales, ¿no? Siquiera esta vez que traten de conectarse. sí, Licen, disculpe. A ver, En sí, el libro relata sobre Black, quien sufrió mucho tras la muerte de sus padres. Y él decidió irse a la guerra para ver si podía olvidarse de eso, pero sin embargo, regresó a a ver, sus días a Carolina, día. háblame de T-Boy, por favor, para no empezar de inicio. Háblame de T-Boy. Pete Boy era un esquiador ¿Ya? quien le enseñó a él sobre la importancia de adaptarse a los cambios, de la innovación. ¿Qué más?
¿Qué le enseñó? ¿Por qué dejó de esquiar? ¿Cuál es el acrónimo? Eh, ¿No? ¿No no me tienes? acuerdo, Liz. No leíste, No, que es diferente. Sí, yo me acuerdo, leí hace 15 años ese libro. Listo, chicos. Entonces, por favor, la actividad que tienen que desarrollar es el informe APE, ¿no? De forma individual. El tema central es la lectura. Por añadidura le colocan el libro. No se trata de hacer el resumen del libro, sino de la importancia de la lectura y todos esos ítems que existen en el informe vayan desarrollando. Coloquen su nombre, coloquen su firma. Igual está mi firma y la firma de la coordinadora, me parece, en el formato que les coloqué. No sé si hay alguna duda antes de finalizar. Listo, chicos. Entonces, buen inicio de semana. Dice, disculpe una duda, ¿el informe le hacemos la mitad o cómo quedamos? ¿O es todo Todo, ya, todo, toda la como lectura? no te entiendo. El informe le hacemos la mitad, dices, ¿qué mitad? O sea, era quedamos como estábamos en grupo, hicimos la mitad No, pues este del tiene otro que ser un profesor. informe general. Este es el Ah, que ya, vale. ya, gracias, Liz. Ya, este es un informe, porque es individual, tienes que hacerlo desde cero. Obviamente, porque terminas igual haciéndolo desde cero en caso de que hubiera sido grupal. Pero como es individual, igual terminas haciéndolo desde cero. Enfocado en el libro, ¿no? Pero el tema es la importancia de la lectura. Listo. Hasta luego.